Les invito a que sigamos contemplando este misterio de oración que es, hermanos, en definitiva, en lo que nos va la vida. Si uno se quiere tomar en serio la amistad esponsal con Jesucristo, que sienta la necesidad, que sintamos todos la necesidad de estar tiempo con Él, de conversar con Él, de vivir en su intimidad, de acogerle en nuestra vida, de ser conscientes del amor que nos tiene, de ser conscientes de lo que nosotros le amamos. Es verdad que muchas veces hemos intentado orar, sabemos que nos cuesta, luego a lo mejor sentimos nuestro fracaso, nos echamos para atrás. ¿Qué nos puede ayudar para comenzar a orar? Como decía la gran Madre Maravillas, hija, ¿y quién sabe orar en la cumbre de la santidad? Bueno, pues no es una técnica, no es un libro, no es un cursillo, no es un taller, que pueden ser instrumentos que nos pueden ayudar en un momento determinado. Si ustedes leen la introducción a la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que como bien saben versan sobre la oración, yo creo que es de las cosas más bonitas que he leído en toda mi vida, en escritos de místicos, de magisterio. Yo no sé quién escribió eso, pero el que escribió eso sabe de oración. Y una de las cosas que dice la introducción al Catecismo, que son 4 párrafos, por supuesto muy apoyado en San Agustín, dice que el lugar de la oración es el corazón. Se reza cuando se reza con el corazón. Es el lugar del encuentro con Dios, es el santuario donde solo Dios y yo habitamos, donde no puede entrar absolutamente nadie, es el lugar de la conciencia, es el lugar de la autoconciencia, es el lugar donde Dios habita, es en el santuario interior, es esa habitación de las moradas, recuerdan las moradas de Santa Teresa, ese viaje al interior del corazón. Luego dice, esto sí que son palabras, literales de San Agustín, dice, la oración es el encuentro de la sed del hombre con la sed de Dios. Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. Al fin de cuentas son las palabras misteriosas. Yo siempre he visto un paralelismo entre el capítulo 19 de San Juan y el encuentro con la samaritana. En el encuentro con la samaritana Jesús le dice, mujer, dame de beber. En la cruz dice, tengo sed. Son 2 versiones. Evidentemente en la cruz dicen los exégetas que lo que tiene sed es de que el Padre lo glorifique con el don del Espíritu, estos torrentes de agua viva. Aquí está mendigando en el brocal del pozo la sed de una pobre mujer pecadora. Qué misterio tan incomprensible, que Dios tenga sed de que yo le quiera, de que yo esté con Él, de que me eche de menos, de que como un amigo ha esperado siempre a un amigo, así me ha esperado Él sentado al brocal del pozo de mi corazón. Muchas veces, y perdonen que repita citas que creo que son fundamentales en la vida espiritual, cuando dice San Juan de la Cruz que por este camino de la santidad, se avanza más quitando que poniendo. ¿Qué tengo que hacer? Nada, tú quita estorbos, que lo demás es cosa suya. Es dejarse hacer, que no enrede la arcilla con las manos del alfarero, simplemente que se deje hacer. Si va a hacer una vasija o un plato o un vaso, ya es cosa suya. Tú déjate hacer. Si tú no te dejas hacer, es imposible que por más habilidad que tenga, en algún sitio, no sé dónde leí, decía, la puerta del corazón solo tiene picaporte, no sé si se dice aquí picaporte, solo tiene picaporte por dentro. Si alguien oye y me abre, ¿recuerdan? O sea, yo no voy a tumbar la puerta, yo no voy a forzar mi entrada. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Todos los días a la puerta del corazón hay alguien que me está esperando, que me está llamando para hablarme al corazón, para llevarme al desierto. ¿Qué es lo que a nosotros nos puede ayudar? Miren, si el lugar de la oración es el corazón, qué bonita es esa bienaventuranza que dice
bienaventurados los limpios de corazón. No nos gusta rezar, nos cuesta rezar, buscamos 1000 excusas para rezar, porque a veces tenemos tan sucio el corazón. Es imposible orar, no son palabras mías, son de Santa Teresa, en una habitación, en una cámara, diría ella, llena de telarañas. Hay toda una tarea de limpieza, que el corazón sea el lugar del encuentro con Dios. Y además dice, es muy bonito, dice, los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Reconocerán a Jesús que se ha sentado junto al brocal, ¿no? el bordillo, ¿no? La orilla del corazón del hombre. Es una escena impresionante la de la samaritana. Era probablemente la escena favorita de Santa Teresa de Jesús. A mí me llama muchísimo la atención el comienzo del pasaje, porque es que me parece tan cómico. Dice que iban de viaje y, bueno, pues estarían más o menos donde el pozo, y dice, Jesús había mandado a los apóstoles a buscar de comer. Vamos a ver, vamos a suponer que fueran 12 y 1, 13. ¿A quién se le ocurre mandar a 12 personas a comprar comida para 13? Chico, manda 2. No, los mandó a todos. Vamos, yo hubiera sido uno de los 12 y hubiera dicho, tengo la sensación de que alguien se está tratando de liberar de nosotros. Y es así. Él se queda solo para encontrarse solo con esta mujer que no tiene nombre. Y ustedes saben la fuerza que tiene en el Evangelio de San Juan la palabra mujer. La fuerza que tiene. La usará con las adúlteras y la usará con su madre. Es tremendo, ¿no? Llamar a una adúltera de la misma manera que llaman. Bueno, podrías decir Beata Virgen María, resumen de todas las gracias, o mamá. No, la llama igual que la llamaría una adúltera. Dice el evangelista, vino una mujer, le dice, mujer, si conocieras el don de Dios, si nosotros supiéramos lo que es orar de verdad, más bien tú le pedirías y él te daría agua viva. Imagínense que rezamos mal, que rezamos poco, que estamos despistados con el breviario, pero yo al menos siento sed. Hay una melancolía, una nostalgia, una añoranza de su amistad, de que Él llene ese vacío de mi corazón que a lo largo de tantos años hemos tratado de llenar tantas veces que cuando hay que apedrear a la adulta, los primeros que nos vamos somos nosotros, empezando por los más viejos. Y sin embargo siempre queda esa nostalgia, esa añoranza del corazón. Mujer, si conocieras el don de Dios, Él está sentado en el brocal de cada pozo. Pero es que además hay una cosa mucho más grande, hermanos, es que tú eres el portador del agua viva, de la sed de cada una de las personas que tienes en tus comunidades, que tienen sed y no lo saben. ¿Qué darían para que tú les enseñaras a rezar? Para que tú les enseñaras a recibir el don de Dios, el don que es el Espíritu, el agua viva. Que, fíjense San Juan de la Cruz, todo presbítero debería de poder decir, qué bien sé yo la fonte que emana y corre. ¿Sabes si son dignos? ¿Por qué no preguntan, que sería más poético? ¿Sabes si conoce la fonte? ¿Sabe orar este hombre? Porque si les preguntan, ¿estás dispuesto a rezar la liturgia de las horas? Se supone que te están preguntando porque sabes orar. No si sabes leer español. No, porque conoces. Porque ¿recuerdan el Salmo y al pastor? No se trata de si te sabes leer los salmos, sino que leyendo los salmos conoces al pastor. Que cuando este hombre habla, a mí me pasó una cosa, no sé si fue casualidad, yo lo vi como una señal mística, en mi edad ahí juvenil, muy apto para las cosas espectaculares. Me acuerdo una vez escuchando a don José Rivera hablando de la vida espiritual y empezó así.
En la primera, luego además lo vamos a ver ahora. En la primera morada pasa no sé qué, en la segunda morada pasa no sé cuánto, en la cuarta morada pasa qué. Y dice, en la quinta morada, y dice él, dicen los místicos que lo que pasa es tal y tal y tal. Es como que ya no está hablando de experiencia. Es muy interesante. Vamos, a lo mejor es fantasía calenturienta de mi cabeza, admito. O sea, hablo ya, una cosa es hablar por lo visto y otra cosa es hablar por lo oído. ¿Qué tal ando de corazón? Si uno pidiera la gracia en los ejercicios, Señor, limpia mi corazón, dame la gracia de un corazón limpio. Es ahí donde mora el encuentro. Por eso, toda la primera tarea de la vida espiritual, ustedes recuerdan, todos los místicos de una manera o de otra, pero desde luego la más clásica es la de Santa Teresa, es una vía purgativa, es al fin, los primeros años, pero que deberían ser los primeros años de los primeros años de seminario. Cuando dice el Papa Pío XII que cuando un seminarista llega a la ordenación debería de estar en una vía iluminativa avanzada, toma ya. O sea, así es como habría que ordenarse. La iluminativa es la cuarta y la quinta morada. Ahora, la importancia de tener el corazón limpio significa el ejercicio de las virtudes cristianas, que es lo que permiten que este pajarito corte esos hilos que pueda volar en la vida espiritual. Como un globo que cortadas sus amarras se eleva poderosamente hacia la altura, así el cristiano que tiene en sí al Espíritu Santo, con su inmensa fuerza ascensional, se eleva con toda sencillez hacia las mayores alturas místicas, en cuanto por el ejercicio firme de virtudes y los dones de Dios, del Espíritu Santo, que se han ido cortando las amarras de sus apegos desordenados. Se eleva necesariamente porque el Espíritu Santo es el que nos impulsa. No es cuestión de méritos, no es cuestión de métodos, es mucho más cuestión de ir quitando lo que estorba. Por eso la oración y las virtudes van en lo mismo. Recuerdan que, por ejemplo, los grados de oración, Santa Teresa los llama los grados de humildad. Es muy interesante, identifica da igual oración que humildad, grados de humildad. Y por eso, la primera morada, ¿en qué consiste? En deshacerme del pecado mortal, por lo menos de modo habitual, que sea una cosa prácticamente inexistente. Primera morada, la lucha, el combate contra el pecado mortal. Bueno, es que una persona en pecado mortal no debería de estar celebrando los sacramentos, debería tener la humildad de decir, Padre, mire, es que yo no estoy preparado para celebrar esta misa. Entonces se trata de la lucha contra el pecado mortal. Dice Santa Teresa en su camino de perfección, la primera piedra ha de ser buena conciencia y librarse con todas sus fuerzas de pecados veniales, mortales, y buscar lo más perfecto. Deberían de ser como la receta. La primera receta para aprender a rezar, no pecar. ¿Quieres rezar? No pecar. Si estás en pecado, es imposible que vayas a rezar, porque los muertos no hablan. Hay que resucitarlos. ¿Por qué no puede comulgar una persona en pecado mortal? ¿Por qué no se le da de comer a un muerto, queridos? ¿Habrá que resucitarlo primero? Primero, no pecar, dice Santa Teresa, para empezar a orar. Segundo, crecer en virtudes. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ni llegará a la contemplación, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Dice Santa Teresa, hermanos, en la séptima morada, ya, al final, no pongáis vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Y en tercer lugar, es muy interesante lo que dice. Dice, primero, no pecar. Segundo, crecer en virtudes. Tercero, el amor al prójimo. Es una gran receta. Que Dios rechaza la ofrenda de nuestra oración si no estamos en caridad con nuestro hermano. Si cuando vas a presentar tu ofrenda. Mateo 5:23. Que no es conciliable el amor a Dios en la oración y el desamor al prójimo
en la vida ordinaria, pues no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Son palabras del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 9, o las terceras moradas de Santa Teresa. San Agustín lo dice, como siempre, magistralmente. En vano me honras, te dice la cabeza desde el cielo, como si alguien pretendiese besarte la cabeza pisándote los pies. Me honras por arriba y me pisas por abajo, y es mayor el dolor por lo que me pisas que la alegría por lo que me honras. Fíjense, una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes están en paz entre ustedes, entre todos? ¿Tú tienes enemigos en la confraternidad? ¿Hay personas con las que no te hablas? ¿Hay personas con las que te deberías de levantar, si es que está aquí, y decirle, oye, esto no puede ser así? Porque a lo mejor es que nos hemos acostumbrado. Miren, si les sirve la pequeña anécdota. Había un seminarista de Puerto Rico, de la archidiócesis de Ponce, no me importa decir el nombre, Diego Rodríguez, creo que se llamaba, un curso mayor que el mío, el del curso de mi arzobispo. Miren, tuvimos una pelea que no recuerdo por qué fue, pero vamos, que se enteró el seminario entero y el canciller de la archidiócesis, lo que nos dijimos los dos, y no sé si nos dimos 3 trompadas, porque era muy habitual en mí. Yo era siempre un personaje que nunca encontraba la manera de no meterse en un lío. A la mañana siguiente, toca el timbre, vamos a bajar a la capilla, éramos 100 y pico, eso era una marejada de gente bajando por la antigua escalera esa de madera, hacia una capilla pequeña que había en el segundo piso, y cuando me toca a mí bajar, que era del montón, veo que está parado en la puerta de la capilla, Diego. Digo, ya verás, otra vez. Jolín, macho, si nos acabamos de levantar. Y cuando voy a entrar, se me acerca, se me pone delante y dice, te quiero pedir perdón, porque yo después de lo que pasó ayer, yo no me siento capaz de entrar en la capilla, ir a misa y rezar. Miren, ha pasado 50 años. Miren cómo se lo estoy contando, es como si me hubiera pasado hace 10 minutos. Nunca, jamás me he olvidado de la lección que me dio ese chico. A lo mejor hay seglares con las que no estamos en paz, gente que nos han hecho mucho daño, de los que hemos hablado muy mal, o que han hablado muy mal de nosotros, o las dos cosas. Oiga, no se puede ir caminando por ahí coleccionando enemigos. Deberíamos de pensar. Y luego, sin llegar a esos grandes odios y darse 4 puñetazos, la gente que nos cae mal, a un sacerdote le puede caer mal gente en la parroquia. A un sacerdote puede tener favoritismos en una parroquia. Un formador puede tener favoritismos en el seminario. Un general o un regional puede tener favoritismos entre los padres. O sea, no soy un retardado mental, sé de lo que estoy hablando. O sea, eso no es caridad de hermanos. Eso no es ver a todo el mundo como iguales. Porque estás haciendo a lo mejor mucho daño al que se siente rechazado o se siente en menos o siempre siente que todo el mundo le pasa por encima. Y es muy doloroso. Y nos parece al final que es normal y que no pasa nada. Así no se puede orar cuando uno no está viviendo en caridad con las gentes, con los hombres, nuestros hermanos. Algunos buscan la unión con Dios en la oración sin hacer mucho caso del ejercicio de virtudes. Por ejemplo, los gnósticos, hermanos del libre espíritu, alumbrados, quietistas, y no pocos grupos del pasado o del presente, que caen mucho en este error. Dice San Juan de la Cruz, para hallar a Dios de veras, no basta solo orar con el corazón y la lengua, sino que también con eso es menester obrar de su parte lo que en sí es. Muchos no querrían que les costase Dios más que hablar, que la oración fuese solo hablar, y aún eso mal. Y por él no quieren hacer
casi nada que les cueste algo. Yo de verdad, genuinamente, quiero a mis hermanos sacerdotes, mis hermanos de presbiterio, a mis hermanos que no son de la confraternidad, pero son mis hermanos. Por eso todas las virtudes son necesarias para la oración. Para algunos lo son especialmente en la oración y por otra parte van a desarrollarse progresivamente. Hace falta evidentemente un ejercicio de penitencia. O sea, yo tengo la conciencia de que yo he purgado las malas consecuencias de los pecados que yo he cometido, o me he conformado con las 3 Ave Marías de turno y colorín colorado, que a lo mejor hemos dejado muchos reatos de culpa y reatos de pena. Recuerden el tratado de penitencia, que a lo mejor tenemos muchas penas que no hemos purificado y que a lo mejor deberíamos de hacer penitencia por nuestros pecados, no digamos por los pecados de la gente que confesamos. Recordando las palabras del Evangelio, algunos huyen de la oración para refugiarse en la acción, y esta es la debilidad de la carne, aunque el espíritu está pronto. Mateo 26, 41. Otros que consideran la oración como una cómoda evasión de la realidad, y esto ya es peor, porque es caer en la mentira. Ellos son los que andan evadiendo a Dios y de la realidad fontal que es Dios. Dice Santa Teresa, es mucho que quitando los ojos del alma de las cosas externas, le miréis algunas veces a Él, camino de perfección. Hay gente que teme la oración como a la muerte y la huyen racionalizando. Vamos, y desde que se puede usar el WhatsApp y el Google en la capilla, ¿para qué te cuento? Habrá estado el cuerpo, pero vamos, contemplativo de la pantalla de un teléfono. Yo creo que deberíamos de pararnos a pensar si de verdad nos estamos tomando en serio la oración. Miren, la oración es imposible si no vuela con las alas de la fe y de la caridad. Es como se levanta el alma hacia Dios. Y por eso les animo a que cultiven esto. Hermanos, nosotros somos testigos de un misterio, somos testigos de un resucitado, somos testigos de un amor invisible, somos testigos, repito, de lo que no se ve, pero de lo que estamos más ciertos que cualquier otra cosa en este mundo. Es más, si no estoy dedicado a lo invisible, acabaré dedicándome a las añadiduras. En vez de buscar el reino de Dios, lo invisible, estaré buscando sus añadiduras, sus compensaciones humanas, sus compensaciones afectivas, etc. Las 3 primeras moradas. La primera, la lucha contra el pecado mortal. Si de aquí sale una persona que diga, hasta aquí llegué. Les voy a poner un ejemplo de mi propia vida. En el año 87, 88 más o menos, mes de agosto en concreto, el día 4, que ya saben qué fiesta es, Santo Cura de Ars, yo estaba en Madrid con unos jóvenes en casa de mis padres y estábamos celebrando al Santo Cura de Ars, la misa. Era justo antes de comer y miren, en España estábamos a más de 40 grados. Es que te ardían los sesos. Y yo, todo lleno del fuego del espíritu, una homilía de esta, el cura de Ars, salvando almas, que dormía en el suelo, se daba latigazos, hacía ayunos y no sé cuántos. Bueno, mis pobres padres que me conocían, pues ya está mi hijo dando el sermón, ¿no? Y los pobres jóvenes pues ahí aguantando como pudieron. Termina la misa. Yo no me acuerdo de una palabra ni nada de lo que acabo de predicar, puede pasar a más de uno, y bajamos a comer, y seguía haciendo 40 grados de temperatura. Y sin pensármelo 2 veces, me voy a la nevera, cojo una lata de Coca-Cola. ¿Se acuerdan de esas anillas que eran un poco antiguas, que a veces cuando tirabas de la anilla se rompía la anilla, pero no se abría la lata, que fastidiaba bastante? Bueno, a mí no solamente es que me fastidió porque me pasó,
es que me cogí un cabreo de 3 pares de narices y el idiota de yo, que estaba sentado en el comedor al lado de su padre, mi padre aquí, se me ocurre coger un cuchillo y hago ¡plam! Mire, Coca-Cola, mi padre es que le chorreaba la Coca-Cola, o sea, lo que se dice técnicamente bañado en Coca-Cola. Pero mi padre era inglés, no tenía el carácter explosivo de los latinos y estoicamente se me queda mirando y me dice en inglés: nos acabas de echar un sermón sobre las penitencias del cura de Ars y tú no eres capaz ni de privarte de una lata de Coca-Cola. Bueno, ahora sabrán por qué desde ese día jamás en mi vida he vuelto a beber Coca-Cola. Hice una promesa. Dice, juro por Dios, yo creo más fruto de la soberbia que de la virtud, juro por Dios que jamás en mi vida volveré a beber Coca-Cola hasta la hora de mi muerte. Y jamás le probé. Mucha gente que lo sabe me tienta con Pepsi. Me dice, vale, a ver si podemos hacer ahí una pequeña trampa. Miren, les voy a decir esto. Cuando yo he tenido que tomar decisiones que me cuestan entre el pecado y la gracia, que he pasado por muchas veces he dicho, Señor, esto te lo prometo como la Coca-Cola. No saben lo que ayudan. Así que miren, piensen ustedes que alguna vez les habrán pasado cosas de estas. Que yo les cuento mis propias chorradas, pero a lo mejor ustedes también tienen sus pequeños, esos momentos determinantes. Yo, de los muchos accidentes de vida o muerte que he tenido, tuve uno espantoso en Etiopía. Yo estaba encima de un muro y estaba dando instrucciones a un muchacho que manejaba un bulldozer de esos que empujan tierra, ¿no? El aparato pesa 20 toneladas. Y yo estaba desde arriba y él rellenando el muro. En un momento dado, el peso del muro, de la máquina sobre la arena, era tan grande que el muro literalmente explotó y se rompió, pero por aquí abajo. Y yo que estaba arriba, todo el muro se derrumbó. Era de piedras, era así de ancho. Yo caí con todas esas piedras gigantescas y yo quedé enterrado. Yo no sabía si estaba paralizado. Yo no sentía nada, yo no sentía el cuerpo, no sentía nada. Bueno, le hago la historia rápida. Todo eran musulmanes los que estaban trabajando ahí. Yo les debo la vida a esos chicos. Con sus manos peladas quitaron todas esas piedras y yo, vamos, prácticamente inconsciente, hacía un calor, eso era el puro desierto. Bueno, me subieron en un avión, me llevaron a Addis Abeba, a la capital, me recogieron a unas hermanas de la Madre Teresa, me llevaron directamente a un hospital, me hicieron una radiografía, un médico maravilloso de Noruega que no se sabe de dónde había salido, y dice, no tiene usted nada roto, tenemos que ir directamente de urgencia al quirófano. Dijo, hombre, no tengo nada roto, yo tengo una cicatriz que va desde la rodilla hasta el tobillo. Si me subo el pantalón está completamente rajado, la pierna. Tenía todo lleno de tejido muerto, sangre, de eso que hubiera hecho que llaman necrosis, ¿no? Y me hubieran tenido que amputar la pierna. Bueno, me recuperé tal. Bueno, cuando estoy en el hospital, toda esta larga historia para lo que les quiero contar de la vida espiritual, habían unas muchachitas, todas guapísimas, que eran las enfermeras etíopes, que yo las miraba y digo, esta criatura no ha hecho ni la primera comunión, ¿cómo me la mandan a mí a que me venga a curar? Oye, la chica era un rayo de lista. Yo tenía una cinta, como dicen ustedes, de tirita, ¿cómo llaman ustedes? De esparadrapo, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Plaster, ¿cómo se dice? Eso cuando te ponen como te tapas una herida con una cosa que pega. No la gasa, no, lo que pega, la cosa que tiene pega. Bueno, pues eso, microcor o cor no sé cuándo, lo que sea. Bueno, yo tenía todo eso así, con perdón por la intimidad, yo tengo unas piernas muy peludas y eso pegado ahí, y yo veo que la muchacha viene a arrancarme eso en carne viva. Y digo, wait, espere tal. Y me dice, ¿qué pasa? Ellos no tienen ni un pelito, ¿eh? Los etíopes son todos, vamos, lampiños. Y le digo, oiga, que eso es muy doloroso y tal. Dice, no se preocupe,
Y entonces, era listísima la tipa. Coge una cuchilla Gillette y entonces empieza a cortar pelito por pelito. Y yo ya más tranquilo. Y cuando estoy distraído hace ¡ras! Miren, yo tengo dos cosas en mi vida cuando me cuesta mucho vencer un pecado que muchos me cuestan. Coca-Cola y ras. Las cosas de mi vida que las he querido cambiar poco a poco, he sido un fracaso total y sigo luchando con ellas. Y las cosas que dije, juro por Dios que jamás en mi vida, iba a decir, por mis cojones. Y muchas veces las cosas que cambias, ras, en tu vida, ya, se acabó, ya. Que no fue tan dramático, no se ha muerto nadie. Y ella con la cosa en la mano, yo, ok, está bien. Sí, bien. Muchas veces es eso lo que nos falta. Lo que llama Santa Teresa la determinada determinación. Y si tú sales de aquí y dices, esta muchacha, esta amistad, este no sé qué, ir a esta casa, estas bebidas, esto lo que sea, esto se ha acabado. Ya, hasta aquí. Hay un antes y un después. Ras, pum, Coca-Cola, nunca más. Y no pasa nada. No te vas a morir de nada. Y vas a ser mucho más feliz. Y se acabó. Hay un antes y un después. Es una decisión. Toda mi vida dependerá de una decisión. Y hay gente que nunca acaba de tomar esa decisión. Y hay gente que la toma muy pronto en la vida cristiana, muy pronto en la vida espiritual. Claro que cuando has acumulado mucho vicio en contra, has desarrollado unos hábitos, unos apegos que cuestan mucho más sacar todas esas raíces. Ahora, la gracia lo hace como la muchacha, fulminante. Esté muy hundidas o estén poco hundidas o esté por la mitad, vamos, la fuerza que tiene el espíritu para arrancármelo de cuajo en un instante, eso, vamos, fulminante. Y el que dice, hasta aquí llegó, nunca más. Y la vida cambia. Y siempre lo tengo que hacer, a ver si en Cuaresma me lo planteo, no sé, tengo que hablar con no sé quién, es que me da pena, es que claro, no sé cómo se lo va a tomar, es un peliculón que tenemos en la cabeza, que es pura ciencia ficción, y a lo mejor vamos a hacer mucho más feliz a mucha gente. La oración requiere, miren que lo he dicho ya veces, requiere muchísima humildad. ¿Por qué? Porque es donde más experimentamos nuestra indigencia radical. En las obras exteriores siempre sentimos que algo puedo conseguir, pero en la oración muy pronto te das cuenta que no se puede nada sin el auxilio del Espíritu. Nada requiere y nada produce tanta humildad como la oración. Toda actitud de altivez, de arrogancia, de autosuficiencia, cualquier autoafirmación vana muere en la oración y el hombre respira en Dios y vive o se niega a morir y entonces inhibe oración y hace imposible la oración. Habré ido 1000 veces a decir oraciones, pero decir oraciones y hacer oración, ustedes saben que no es exactamente lo mismo. Por el contrario, el verdadero orante es humilde, pues solo es posible orar con el vientre pegado al suelo, como agua derramada ante el Señor. Es la actitud del publicano golpeándose el pecho al fondo de la iglesia, sin atreverse a levantar la mirada hacia el altar. Lucas 18:13. En la oración se encuentra al Señor cuando en ella humildemente y solo se le busca a Él y no se le exige nada, ni ideas, ni sentimientos, ni luces, ni consolaciones, ni palabras reconfortantes, que no son más que añadiduras. Únicamente nos tiene que interesar lo que Dios nos da. Tampoco hemos de orar para que nos vean, que a veces lo hacemos un espectáculo, para ser vistos por otros. Mateo 6:5. Y ni siquiera para ser vistos por nosotros mismos. La oración, en fin, solo es posible en la humildad del que se pone en el último banco y decir, Señor,
no sé ni cómo me atrevo a estar en tu presencia. La importancia de la humildad para la oración. Otra cualidad importante que resalta muy frecuentemente Jesús en el Evangelio, que es la paciencia perseverante, la tenacidad. ¿Cuánto insiste Jesús en esta actitud como fundamento necesario de la oración? Dirá, por ejemplo, es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18:1. Hay muchas más citas. Se trata de estar en la oración como las vírgenes prudentes, esperando al esposo. 25:1. O, por ejemplo, como la viuda que reclamaba sus derechos al juez inicuo. O como aquel que de noche importunaba a su amigo. En la oración hay que tener con Dios, esto me encanta, tanta paciencia como la que Él tiene con nosotros, que bien dicho está, porque anda que no ha tenido Dios paciencia con nosotros. Se trata de tener corazón de niño, se trata de tener de corazón de pobre. ¿Por qué corazón de niño y corazón de pobre? Porque miren, la oración más simple, ustedes vivimos en el mismo país, aunque en rinconcitos diferentes, me imagino que recibirán muchísimas intenciones de misa, ¿no? Vas y hay algunos días especiales que ya puedes empezar a leerlas 20 minutos antes de que empiece la misa, ¿no? Porque además si no las lee el padre es como si no valieran. Por lo menos en la parte donde estoy yo, me imagino que será igualito donde están ustedes, ¿no? A mí me encanta, después de que he leído 20 minutos de intenciones, viene y dice, oiga, ¿qué es que dijo que mi tía se llamaba Martina Jiménez López? Y no es Jiménez López, es López Jiménez. Ah, perdone señora. Pues nada, empezamos todo otra vez. Vamos, que si no lo dice el padre, lo dice, con el lugar de nacimiento. A mí me encanta cuando tengo que pedir por mi camioneta Nissan del 2012. O sea, lo importante es el año, porque claro, si no dices el año, a lo mejor se confunden con la camioneta. O cuando vienen y te dicen, padre, ¿cuánto vale una misa bien chingona? Esa es genial. Monseñor, el obispo donde estoy, me contaba una que es inigualable. Dice que vino uno y dice, padre, quiero ofrecer una misa por mis enemigos. Y el obispo todo impactado, ay, pero oiga, qué bonito orar por los enemigos. ¿Y qué es lo que quiere pedir? No, que Dios le dé lo que se merece. Que Dios le haga caer un rayo del cielo ahí, que se entere bien. ¿Qué quiero decir con tanta broma? La oración del pobre es la oración de petición. El pobre pide y el rico da. Si yo no necesito nada, ¿qué le voy a pedir a Dios? Si nado en la abundancia. Por eso, en la oración, petición, alabanza, acción de gracias, son las formas fundamentales de la oración bíblica, de la oración cristiana. Y no se contraponen, al contrario, se complementan maravillosamente, porque la petición prepara y anticipa la acción de gracias, y en sí misma es ya una alabanza, pues confiesa que Dios es bueno y fuente de todo bien. Y la acción de gracias brota del corazón creyente, que pide a Dios y que recibe todo bien como don de Dios. Por eso los tres géneros de oración se entrecruzan y exigen mutuamente uno con el otro. Por eso que nunca menospreciemos la oración de súplica o la oración de petición como si fuera un género de principiantes o inferior. Después de todo, el Padre Nuestro es la oración que nos enseñó Jesús y está compuesta de 7 peticiones. ¿En qué consiste hacer bien la oración de petición? Primero, pedir en nombre de Jesús. Cristo que ora en mí pide al Padre, y el Padre no le puede pedir nada al Hijo. Pedir, evidentemente, conforme al querer del corazón de Jesucristo. Entonces, pedir, pero pedir bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa pedir en nombre de Jesús? Es orar al Padre en la misma actitud filial de Jesús, participando de su Espíritu. Gálatas 4:6. Significa pedir por Jesús, por Cristo,
Esto es totalmente teniéndole a Él como mediador y como intercesor, como abogado, como sacerdote, teniendo en cuenta que nosotros no sabemos pedir como conviene, Romanos 8:26, y además pedimos mal, Santiago 4:3, pero Jesús nos comunica su Espíritu para que pidamos así, en su nombre: cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que sea cumplido vuestro gozo. Juan 16:23. Pedimos en el nombre de Jesús cuando queremos que se haga en nosotros su voluntad, la voluntad del Padre y no la nuestra. Cuando pedimos con sencillez, como Él nos enseñó a hacerlo, orando, no seáis habladores, como los gentiles que piensan que serán escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis pues a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que se la pidáis. Mateo 6:7. ¿Por qué hacemos a veces mal la oración de petición? Pues porque muchas veces la hacemos con exigencias, con prisa, como tratando de convencer a Dios de que sea bueno, tratando de que cambie de opinión, cosa bastante absurda e inútil. Muchas veces nos apegamos al objeto de la petición mucho más que a la persona a quien se lo pedimos. Qué bonito es el soneto ese, es decir, y no me tienes que dar porque te quiera, por aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero que quisiera, que para mí el privilegio es estar aquí junto a ti. Sé de 3 místicos que tuvieron la misma experiencia. Santo Tomás de Aquino oye en una locución interior la voz de Jesús que le dice: Tomás, ¿qué quieres que te dé por tus buenos servicios? Y contesta Tomás: nada, Señor, solo a ti. Santa Teresa escucha la misma voz: Teresa, has escrito bien de mí, o has sido una amiga fiel, o lo que fuera. ¿Qué quieres que te dé por tus servicios? Nada, Señor, solo más amor para más amarte. El cuadro de San Juan de la Cruz, que algunos de ustedes habrán visitado Segovia, donde está enterrado San Juan de la Cruz, entras en la capilla del mausoleo donde está, a la izquierda hay un cuadro. Yo tengo una copia en Arroyo Prieto, en Guerrero, de ese cuadrito, de un Jesús con la cruz a cuestas, que le habló a Juan y le dijo: ¿qué quieres que te dé por los muchos trabajos que has pasado por mí? Y dice él: Nicil Domine, pati et contemni pro te, Domne. Nada, Señor, solo padecer y sufrir por amor de ti. Si la oración de petición, lo que importa no es la petición, lo que importa es estar con Él. No me tienes que dar nada. Si yo lo que quiero es estar aquí un rato contigo. ¿Qué pasa? Que cuando pedimos a Dios, nos abrimos en la humildad nuestro corazón a los dones que Él quiere darnos, que a lo mejor lo que Él me quiere dar es muchísimo más grande y muchísimo más poderoso. La oración de petición siempre tendrá una eficacia infalible, pero siempre que se haga en el Espíritu de Jesús, dejándonos transformar por el don de sus dones, que me dé lo que quiera. Ahora, que Jesucristo responde siempre a la oración de petición, sería una herejía decir lo contrario. El problema es que a lo mejor no es como, dónde y cuándo y a mí me apetezca y me parece. Él le pide que pase de mí este cáliz, pero muere en la cruz, sí, pero resucita. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿No morir en la cruz y morir en una mecedora en un asilo de ancianos? ¿O morir en la cruz y resucitar eternamente en la gloria a la derecha del Padre? A lo mejor la sensación que nos queda es de que Jesús oró y su Padre no le escuchó. Dios responde siempre. ¿Y pedir qué? Pedir de todo, como es el pan de cada día y el no caer en tentación y el que se haga su voluntad. Cosas espirituales, cosas materiales, todo lo que sea necesario. El orar unos por otros. Una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes rezan por sus hermanos operarios? O sea, a mí me importa lo que le pasa a un hermano. Yo me creo que si rezo por un hermano que está en problemas, que yo le estoy ayudando.
que cuando yo le digo, oye, mira, sé que lo estás pasando fatal, de verdad que estés seguro que muchos estamos rezando por ti. Oye, eso te da una fuerza impresionante, ¿eh? Pero no, es ahí cada uno que se las apañe como pueda, como dicen en mi tierra, que cada palo aguante su vela. Pues eso, el que no la tiene hecha no tiene sospecha. Siempre tenemos ahí el chascarrillo. Y es una pena, porque la oración de intercesión es poderosísima. ¿Cuántas veces la gente te pide que le pongas la mano en la cabeza para que la bendigas? ¿O no viene la gente al final de la misa para recibir el agua bendita? Yo una vez tuve como una especie de revelación echando el agua bendita. Yo me quedé pensando, estaba literalmente con el hisopo en la mano y me quedé pensando, yo tengo fe, yo, Christopher, tengo fe, tengo la misma fe en lo que estoy haciendo que esta gente en lo que está recibiendo. Porque a lo mejor yo estoy perfectamente convencido de que esa agua no sirve para nada. Y que absolutamente nada va a cambiar en su vida por el tucu, 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 tucu. Pero ellos sí creen que algo va a pasar en su vida. No les llama la atención solamente las expresiones de la cara, que a veces te dicen, écheme más, écheme más. A ver, al niño, que es muy malo. Entonces, a mí me parece que tenemos mucho que preguntarnos si de verdad yo tengo fe. Algunos de ustedes quizá conocieron a Miguel Sebastián, un sacerdote tú, Jaime, seguro lo conociste, ¿te acuerdas? Que era médico antes de entrar en el seminario y somos íntimos amigos. Y él cuenta una cosa muy graciosa, cómo explica él eso de si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, recuerdan el pasaje, ¿no?, que se arrojara en el mar y te obedecería. Dice, miren, yo les voy a decir cómo se hace. Se pone así. Te pido, Señor, que esa montaña se arroje al mar. Y abre los ojos y vela que la montaña está en el mismo sitio. Y dice, anda, ¿ya ha vuelto? Es bueno, ¿eh? A ver quién me dice a mí que no se ha arrojado y ha vuelto. Eso sí que es poder. No es que se arroje, es que se arroje y vuelva. Bromas aparte, de verdad, nosotros creemos en el poder que tenemos en la oración, que cuando rezamos por la gente. Yo, por ejemplo, tuve la gracia de trabajar mucho con la renovación carismática en Nueva York. Era tan impresionante la fe de la gente en la oración de intercesión, en la oración de sanación. Venían con tanta confianza, con tanta humildad. Digo, Dios mío, haz un milagro. Primero haz el milagro de quitarme a mí la incredulidad, mi escepticismo, y dame un poquito de la fe que tiene esta gente sencilla. Y yo creo que todos hemos trabajado en esos tipos de movimientos y de grupos, ¿no? Y no impresiona la fe que tienen. Que salen de sus trabajos, que es tarde. Cuando yo estaba allí con esto de nieve en invierno, que venían cogiendo un autobús o no sé cuántos para estar en una oración, estas, joder, ¿qué daría yo por un poquito de esa fe?